Muy bien, los niños van a salir con su maestra. Pásenle, chicos. Niños y no tan niños. Este muchachote, yo me asusté ahorita que lo vi. Ya bien grande. Se dio una estirada tremenda. Lo noté de inmediato. Qué bueno. Qué bueno. Dios le bendiga. Hermanos, vamos a esta segunda y última parte de nuestro mensaje que hemos titulado A la lucha sin demoras, hablando de luchas precisamente, de batallas. Vamos a hablar de este tema, hermanos, ubicándonos en el lugar y en el tiempo preciso. A la lucha sin demoras, segunda parte. Vamos a ver libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 9, nada más. Ahorita leeremos algunos otros pasajes, pero vamos a partir de aquí, hermanos. Éxodo capítulo 17, versículo 9, por favor. Dice la palabra del Señor: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hermanos, cuando Amalec salió contra Israel, estableció dos medios para combatirlos. Este versículo nos lo indica. Yo creo que si Dios, hermanos, hubiera querido, habría podido Dios enviar vientos, truenos, relámpagos para ahuyentar a este ejército enemigo. Y yo creo que Dios hubiera podido acabar con estos ejércitos mediante alguna de sus plagas incluso. Ya había sucedido, ¿se acuerda? Ya había sucedido, ya lo había hecho con los egipcios. Pero hermano, a Dios no le agradó hacerlo ahora de esta manera. Y por eso es que se da esta orden. Y se le dice a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Es cierto, hermanos, que con la fortaleza de Dios Josué pudo haber vencido solo al enemigo. Pero Dios en esta ocasión dice: a la vez que honro el esfuerzo humano, aún así voy a hacer comprender a los hombres que Dios lo hace todo. Y le dice a Moisés: sube a la cumbre del collado, sube, permanece allí en oración, sostén en alto tu vara, y mientras los soldados de Josué se apresuran a la batalla, tú intercederás y ustedes obtendrán un triunfo conjunto. Tu oración es como si Dios le dijera a Moisés: tu oración, Moisés, sin la espada de Josué no prosperará. Y la espada de Josué sin la vara de Moisés no será eficaz. La gran lección, hermanos, aquí es que hay dos formas de combatir contra el pecado. Hermanos, acordémonos, hablando precisamente de estos aconteceres mundiales. Yo se lo dije y fui muy claro en la primera parte el domingo pasado. Nuestra lucha no es contra carne, nuestra lucha no es cuerpo a cuerpo. Es contra la incredulidad, contra el orgullo, contra las falsas doctrinas, contra la maldad, contra el pecado en sí mismo, de lo cual esta tribu amalecita era símbolo de todo esto, hermano, como lo fue también Egipto. Así que la lección, hermanos, hay dos formas de combatir contra el pecado: golpes consistentes y oraciones consistentes. Y cuando digo golpes consistentes, estoy hablando de acciones consistentes. Ahora pues, hermanos, en este segundo punto hablaremos brevemente sobre los medios establecidos para la guerra.
¿Cuáles son esos medios? Pues ya los mencioné. Primero, que la iglesia debe emplear acciones fuertes, hermanos, decididas, y una batalla encarnizada contra el pecado. Hermanos, es tiempo de que la iglesia se dé a conocer por sus acciones, no solamente, hermanos, por sus palabras. Es tiempo que como iglesia, hermanos, nos dediquemos a hacer lo que tenemos que hacer, porque de nada servirá que nos encerremos en casa y le pidamos a Dios que detenga el pecado y la maldad, a menos que vayamos y hagamos algo también nosotros mismos como parte del ejército de Dios. Si oramos hasta quedarnos mudos, nunca tendremos una bendición, hermanos, a menos que nos involucremos también con acciones decididas nosotros mismos. Tan sencillo como los ejemplos que la misma naturaleza nos da, hermanos. El agricultor ora, pide a Dios por su cosecha, ora con esperanza, siembra con esperanza, siembra con fe. Pero, hermanos, podrá obtener una cosecha si no trabaja, si no ara la tierra primero. Y luego, después de arar la tierra, obtendrá algo si no siembra su semilla. No va a obtener nada. Es algo conjunto. Igualmente el guerrero encomienda a Dios su batalla, pero si sus soldados se quedan tranquilos y permiten que les disparen, ¿obtendrán algún triunfo, hermanos? Ese ejército. No, sino que debe haber un activo ejercicio, hermanos, del poder que Dios nos ha otorgado, porque la oración sin ese ejercicio no aprovechará para nada. Hablando de ejércitos, de soldados, de balas, de guerra, de pólvora, hermanos, alguien dijo: oren y no dejen que se moje la pólvora, dijo uno en las trincheras. Oremos a Dios y no dejemos que se moje la pólvora, porque entonces quién sabe cómo nos ande yendo, ¿verdad? Y esto es cierto, hermanos. Debemos orar, pero también debemos actuar. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Así que, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros en nuestras respectivas esferas asestemos duros golpes en contra del pecado, del enemigo. Esta es una lucha en la que cada uno de los miembros, cada uno de nosotros, hermanos, como pueblo del Señor, puede hacer algo. Yo no sé dónde se desenvuelva su día a día, hermanos. Yo no sé dónde. Yo no sé, hermano, algunos serán estudiantes, ya creo que muchos estamos viejos para estudiar, ¿verdad? Pero aquí tenemos a uno, ¿verdad? Algunos, hermanos, en nuestros trabajos es lo más seguro. Algunos dirán: pues es que yo soy ama de casa, pero tenemos vecinos impíos, inconversos, que necesitan escuchar. Siempre habrá alguien, hermanos, al que nosotros podamos abordar, y aunque no vamos a pelear con ellos, vamos a pelear, hermano, en contra de la incredulidad de ellos, en contra del pecado de ellos, en contra del orgullo de ellos, en contra de las falsas doctrinas equivocadas que creen ellos. Que Dios nos dé su gracia, hermanos. Y cuando digo, hermanos, que cada uno de los miembros del pueblo del Señor puede hacer algo, hermano, quiero decir que hasta los que cojean, hermanos, esto como una metáfora, deben de usar sus muletas como armas de guerra, no para, hermano, pelear o garrotear con las muletas. Le vuelvo a repetir, esto es una metáfora. Quiero decir que tanto los débiles, así como los fuertes, podemos blandir nuestras espadas como parte del ejército de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una tarea que nos ha sido asignada, hermanos, si somos de los elegidos de Dios. Y si es así, tenemos que procurar cumplir nuestra tarea, hermanos. Tenemos que procurar cumplir nuestra tarea. Alguien distribuye, hermanos, tratados, folletos. Prosiga con su tarea. Aquí traje unos cuantos, por si alguien quiere tomar, y voy a comprar más, hermanos, en estas semanas. Aquí hay folletos.
Hermano, es que yo no sé predicar, yo soy como Moisés, medio torpe de habla, medio tartamudo. Hermano, agarre un folleto, tómelo, entréguelo en el nombre de Jesús, orando también para que esa palabra que va implícita ahí en el folleto cause algo en el corazón del que lo recibe. A veces no se requiere, hermano, ser un exégeta o un experto predicador para ganar almas, para combatir, hermano, al enemigo. Hace falta disposición, hace falta, hermano, meterse en la cabeza y en el corazón que todos tenemos una tarea, hermano, en esta lucha, en esta batalla. ¿Quiere repartir folletos? Hágalo con entrega, hágalo con pasión. ¿Tiene alguien el don de enseñar? Pues prosiga, no se detenga en esa bendita obra. Hagamos todo como para Dios y no como para el hombre. Eres un predicador, predica conforme a la habilidad que Dios te da. Y tengamos siempre presente, hermanos, que fíjense lo que les voy a decir. Dios no pide, hermano, más de un hombre de lo que Él mismo le ha dado a ese hombre. Dios no me va a poner, hermanos, a hacer algo que Él no me ha dado cualidades para hacerlo. Porque a veces, hermano, nos excusamos con eso. No, es que pues yo no sé, no puedo, no sé hablar. Hermano, lo que Dios te ha dado, úsalo para eso. Úsalo. Siempre habrá una forma. Pero, hermanos, no desistamos, no nos desanimemos. Aunque veamos poco éxito, de verdad prosigamos con nuestro trabajo, en nuestra lucha. Hermanos, a algunos se les da manejar bien la pluma, ¿sabía? Hay gente que, hermanos, se le da escribir cosas buenas, cosas bonitas, poesía, prosa, lo que sea. Usa, hermano, la pluma. Le voy a decir por qué. Porque inclusive, hermanos, la pluma en ocasiones ha logrado herir, escuche, hasta los lomos de los reyes y de los gobernantes precisamente. Escuchaba el día de ayer ¿cómo se llama este hombre? Creo que era un comunicador, que creo que lo corrieron de una de las cadenas estadounidenses, Tucker Carlson. Hermano, lo escuché precisamente el día de ayer, hablando con uno que fue primer ministro de Israel. Hermano, qué cosa, enfrentando esta situación que se vive hoy, desenmascarando, hermano, las mentiras, sacando a la luz la verdad, hermano, con el pecho en alto, con la frente en alto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los medios de comunicación nos mienten. Hermano, vamos a tener que aventurarnos, vamos a tener, hermano, que levantar la frente, porque usted y yo, hermano, conocemos la verdad. ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide, hermano, hablar? A veces es temor, a veces es cobardía, a veces será, hermano, estar cómodamente como hemos estado tanto tiempo. Pero este es el tiempo en que tendremos que luchar, hermano, con las armas de Dios, con las capacidades que Dios nos ha dado. Así que, hermano, si Dios le ha dado la capacidad de escribir, de manejar la pluma, manéjela, hermano, con sabiduría. Y, hermano, que Dios le use. Eres joven, eres hábil con la tecnología, hermanos, con estas cosas con las que nosotros ya más avanzados en edad batallamos. Pues, hermanos, si Dios te ha dado esa capacidad, innova algún método, un programa para expandir el reino de Dios. Hermano, yo sé que muchos critican a ciertos apologistas, a ciertos cristianos que en las redes hoy, hermanos, de repente se alocan y empiezan a decir cosas. Hermano, esto yo le decía el viernes a los hermanos de la célula, esto, hermanos, a veces nos mete en problemas. Esto a veces, hermano, da poder de hablar, hermano, hasta lo que no debemos de hablar, y eso está mal, y lo reconozco por mí mismo. Pero ¿sabe qué, hermano? A veces nomás nosotros juzgamos y decimos, mira, eso no debió de haberlo dicho, eso tampoco debió de haberlo dicho, está fuera de lugar. Pero, hermanos, al menos hay gente que está rebatiendo ahorita contra, hermanos, las falsas doctrinas. Y, hermanos, inclusive hay algunos apologistas que hoy, hermanos, están hablando de la geopolítica y están hablando de verdades que no fácilmente, como decimos, se conocen por medio de los
de los medios de comunicación comunes, valga la redundancia. Así que, hermanos, se le da ese asunto de los podcasts, de los reels o cómo se llaman, no sé ni cómo se llaman ni cómo decirlos. Pues aviéntese, hermano, aviéntese, no pasa nada. Bueno, sí pasa, va a exponer la verdad, va a través de la verdad a señalar y a atacar al enemigo, al pecado, a las falsas doctrinas. Yo sé que no somos una congregación grande, pero sí sé que Dios, hermano, no deja a nadie sin gracia, sin dones, sin talentos. Hermanos, haga lo que tenga que hacer. En fin, hermanos, si no podemos hacer gran cosa, al menos pasemos de las municiones a otros. Y yo otra vez hablo metafóricamente y digo que podemos ser, hermanos, de ayuda en las obras de fe, en labores de amor, de caridad. Siempre que yo voy a una congregación, hermano, y soy invitado, yo ya se los he dicho, yo voy con la intención y con la pretensión no solamente de dar o de impartir, hermano, la palabra de Dios, también voy con el corazón abierto para recibir. Y hermanos, estas visitas a Juárez, la vez pasada yo les comenté algunas cosas y ahora quiero aprovechar para decirlo, hermano. Hermano, no es una congregación multitudinaria, habrá unas, no sé, 100, 120, 150 personas, tal vez. Hermano, pero llegamos muy temprano y yo creo que fue parte de, nos equivocamos, no consideramos el cambio de horario de Juárez, es una hora, hermano, distinta aquí. Y resulta que nosotros nos fuimos de aquí a las, ¿qué, hermano? 5:30 de la mañana de aquí, allá eran las 4:30 de la mañana, hermano. Entonces llegamos allá, llegamos una hora antes y dijimos, esta congregación está pésima, dijimos, mira, no ha llegado nadie. Según nosotros llegamos a las 10, pues eran las 9 de la mañana, hermanos. Y dijimos, ay, estos hermanos tan impuntuales. No, hermano, ¿cuál? Nosotros llegamos una hora antes, pero nos sirvió mucho porque tenían, hermano, un gran calendario del mes, del año. Un gran calendario en una de las paredes y entonces fuimos a ver. Hermano, ojalá hubiera tomado una foto, hermano, de verdad. Tienen tanta actividad, hermano, esa congregación. Al menos una vez, si no me equivoco, al mes abren las puertas de la iglesia para ofrecer comida a los niños pobres porque la iglesia está en una colonia, hermano, pues no es una colonia rica, no es una colonia con muchos recursos. Todos los sábados, creo, ¿ah? Sí, todos los sábados, hermanos, porque son parientes de los hermanos, ellos saben mejor que yo. Todos los sábados dan una comida a los niños y el hermano me decía, y al que quiera venir, dice, adultos. Y cuando vienen familias, dice, aparte, después de que les damos las dos cosas, el alimento físico, les predicamos, les pasamos aquí algunas diapositivas, les predicamos y antes de irse les juntamos una despensa y se las damos. ¿Qué será muy gravoso, hermano? Te dicen, no, pues tiene mucho dinero. No, no es el dinero, hermano, no es el dinero. Todos los meses, hermano, tienen una velada de oración hasta las 12 de la noche. Escuche, cada mes tienen al menos una velada de oración. Cada mes tienen una reunión de jóvenes, cada mes tienen una reunión de damas, cada mes tienen una reunión de varones. Hermanos, están llenos de cosas, de actividades. Y usted dice, no, pero es que el activismo tampoco es bueno. Estoy de acuerdo, si solamente fuera activismo, pero están predicando la palabra de Dios, hermano. No solamente les alimentan, ¿verdad?, el cuerpo, les dan, hermano, palabra de Dios a los niños. Así se formó esa congregación. Hermano, si usted estuviera en la escuela dominical, tienen escuela dominical de 10 a 11 de la mañana, tienen una escuela dominical. Y no es una escuela dominical común, hermano, como la que muchos de nosotros estuvimos acostumbrados. Pasan lista. A ver, fulanito de tal, presente. Fulanita, presente. Y luego les dicen, a ver, la tarea, echen la tarea. Y se levantan todos, hermano, por nombre y van y entregan la tarea.
Termina eso, hermano, y inmediatamente dicen, ahora sí, a ver, el hermano fulano le tocó de tal texto a tal texto del Antiguo Testamento. Pasa el hermano al micrófono y dice, bueno, a mí me tocó leer esto y lo voy a exponer. Así rápido, hermano, con palabras de cada quien. Pasa gente muy sencilla y dice, bueno, yo entendí esto y esto y esto y esto. Este versículo, ok, gracias hermano, Dios le bendiga. Va y se sienta. Ahora la hermana fulana, pase esto. Bueno, a mí me tocó leer de los salmos este salmo. Y pasa y lo desarrolla, hermano, esos 5 versículos. Hermano, yo digo, a mí nunca me pasó eso, a mí nunca me tocó eso. Es, hermano, una bendición realmente. Antes de irse le reparten, hermano, sus hojitas, le dicen, esto es la tarea del próximo domingo y esto le toca a usted compartir, así que alístese. Hay muchas cosas, hermano, que tenemos que aprender. Hay muchas cosas. A lo mejor usted dice, no, es que son muchas las actividades. Alguien me decía de la escuela dominical aquí, ya lo intentamos y no funcionó, hermano, porque nadie vino. Venía el hermano Luis Carlos y un servidor y mi esposa, nadie vino. Hermanos, abrimos la célula. Es una capacitación, la célula, precisamente para darnos más armas, más herramientas para combatir, hermanos, a nuestros enemigos. Todos los viernes, hermano, aunque el grupo creció, hermanos, quisiéramos que todos estuviéramos ahí capacitándonos para que precisamente hagamos todos algo por Cristo, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque nadie puede creer que haya un cristiano en el mundo, uno solo, que no pueda hacer algo para el Señor. No hay ninguna, le voy a decir algo, creo que en los proverbios viene algo de esto. No hay ninguna araña. Sí, escuchó bien, ninguna araña que se cuelgue de las paredes por ahí, del palacio del rey, que no tenga una función, hermano, que no esté cumpliendo un propósito. No, hermanos, no es así. No hay una ortiga, una planta espinosa que crezca en el rincón del cementerio que no tenga también un propósito. No hay un insecto que bata sus alas por ahí, hermano, en la brisa, que no cumpla con un decreto divino. Y no se puede creer que Dios haya creado a algún hombre, especialmente a algún hombre cristiano, para que fuera un ser vacío y para que no fuera nada. No, hermanos, esto no es creíble. Él nos hizo con un propósito y tenemos que descubrir cuál es ese propósito. Hermanos, tenemos que encontrar nuestro nicho. Tenemos que encontrar nuestro nicho y llenarlo. Aunque sea muy pequeña nuestra labor, hagamos algo, hermanos, en la gran batalla por Dios y por la verdad. Hagamos algo, hermano, hagamos algo. Dice este versículo, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones. Josué debe salir, hermanos, y escoger varones. Imaginemos esto, porque da la impresión que era un hombre de guerra desde la juventud, Josué, pero hermanos, ¿entre qué mezcolanza tenía Josué que escoger? ¿Entre qué grupo de personas tenía que escoger Josué varones para la guerra? Los hombres, hermanos, somos tan distintos, pero más allá de eso, hermanos, este grupo era un grupo de esclavos. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Posiblemente no habían empuñado una espada, hermanos, nunca en sus vidas estos hombres. Solo veían las espadas en las manos de los egipcios, ¿se acuerdan? Eran unas criaturas pobres y miserables. Fueron muy cobardes incluso cuando vieron a sus viejos enemigos ahí frente al Mar Rojo, ¿se acuerdan? Y ahora sus armas posiblemente eran precisamente aquellas que el propio Mar Rojo había vomitado, que había arrebatado de los egipcios, y muy probablemente ellos ahora poseían esas espadas salidas del mar. Josué, sin embargo, escoge a los más fuertes de ellos, a los más valientes y decididos, y les dice, vengan conmigo. ¿Qué era esto, hermanos? Era de verdad, como uno lo llamaría, un regimiento de desarrapados, un regimiento de harapientos,
con el cual se presentó a la lucha. Y escuche, sin embargo, ese regimiento salió victorioso, hermanos. Salió victorioso, porque tenemos que considerar estas cosas. Podemos, hermano, hablar de los ejércitos de Israel, hermanos, en el libro de los Reyes, en el libro de las Crónicas. Podemos hablar de estos ejércitos cuando se enfrentaban a Asiria, cuando se enfrentaban a otras naciones, a Egipto mismo. Pero eran otros tiempos, no nos adelantemos. En este tiempo Israel no era nada, eran peregrinos, eran, hermano, unos nómadas. Era un pueblo, hermano, temeroso, amedrentado, que venía, hermano, con el corazón, hermano, de haber sido esclavizado por años. Sin embargo, era un pueblo, fue un pueblo que recibió la victoria. Josué ganó el combate contra los amalecitas. Derrotó, fíjese bien lo que puede hacer el pueblo de Dios. Josué y este pueblo derrotó a gente que sí poseía un entrenamiento para llevar una vida de guerra y de rapiña, porque los amalecitas se dedicaban a eso, como otras tribus nómadas. Todavía existen, por cierto. Las tribus del desierto, hermano, son muy dadas a eso, a ser, hermano, ladrones. Este pueblo de Amalec se caracterizaba por eso. Entonces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, es posible que sepamos muy poco de las tácticas de esta guerra de la cual hablo. Y nuestros enemigos podrían derrotarnos en cuanto a los argumentos y aniquilarnos en materia de lógica, de exégesis, quiero decir, de explicación, de interpretación. Pero si somos hijos de Dios, los que están con nosotros son más suficientes para luchar con los enemigos. Y sobreviviremos para verlos tendidos, hermanos, muertos en el campo de la batalla. Solo podemos con fe, hermanos, pelear y saldremos victoriosos. Necesitamos, hermano, ponernos las pilas, como dice vulgarmente el dicho. Pero eso no es todo, hermano. Déjeme hablar de esta segunda parte que ya dije. Josué, hermanos, podría haber peleado, pero pudo haber sido derrotado si no hubiera sido por Moisés, que estaba allá arriba haciendo otro tipo de labor. Este mismo verso dice, Moisés dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y con esto, hermanos, nos damos cuenta que ambas cosas eran necesarias. ¿Qué vemos, hermanos, en la batalla? Éxodo 17:11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel ganaba, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, ganaba Amalec, prevalecía Amalec. Y posiblemente creamos, hermanos, que eran simples escaramuzas, ¿verdad? De que órale, órale, y que no se aventaban, hermanos. Es decir, a veces pensamos que esta fue una batalla de no muy grandes proporciones, pero hermanos, no, esta batalla es digna de atención, porque allá abajo están los amalecitas lanzándose a la guerra con, como ya dijimos, con arte, con conocimiento, con destreza de la guerra. Pero vemos algo muy extraño. Vemos a Israel que los enfrenta, los repele, y vemos a Amalec huir en momentos. Pero eso no es todo. Israel, hermano, retrocede también de repente y huye otra vez. Luego, hermanos, se reaniman y ahuyentan a Amalec. ¿Qué pasa? Al final, hermanos, la escritura dice que son despedazados por la espada de Josué. Y el poderoso Amalec se abate, como el salmista describe el fin del impío. Así lo describe, así le sucedió a Amalec, como dice el Salmo 37:2. Dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Esto fue lo que le sucedió a Amalec, hermanos. Esto fue lo que le sucedió a Amalec. ¿Qué está sucediendo realmente allá abajo? ¿A qué se debe, hermanos, esa fluctuación, esos cambios en la batalla? Pues, hermano, ¿acaso no observamos el fenómeno milagroso? Allá en la cumbre del collado está Moisés.
Este mismo Moisés, que es el autor de estos textos, hermanos, que tomamos para meditar hoy, y de todo el Pentateuco, de los primeros 5 libros de la palabra de Dios. Este mismo Moisés, pues, por la experiencia personal, nos dice que observó, fíjese, observó en medio de la batalla que cuando sus brazos estaban extendidos, Israel derrotaba a Amalek, pero en el instante que por el cansancio bajaba sus manos, entonces Amalek tenía una victoria temporal. Y cuando de nuevo alzaba su vara, Israel dispersaba al enemigo. Hermanos, seamos observadores y sabios también, no dejando al simple hecho de levantar las manos la victoria del pueblo de Dios. Hermano, no era que levantara las manos, sino entendamos que cada vez que la mano de la oración decaía, la victoria fluctuaba entre los combatientes. Así que no perdamos de vista al venerable intercesor, hermanos. Podemos verlo. Podemos ver al venerable intercesor. Él es el eje de la victoria cuando vacila Amalek. Cuando se vacila en la oración, el pecado prevalece, Amalek prevalece. Y cuando la oración recupera su fuerza, el pueblo elegido gana la victoria, hermanos. No nos engañemos, no nos engañemos. Esto tiene una razón, hermano, muy fuerte de ser. Pero esto no para aquí. Esto no para aquí. Porque hay otros más involucrados en la historia. Éxodo 17:12 dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Regálenme poquita agua así, por favor. Todavía traigo las secuelas ahí, hermano, de la enfermedad. Gracias, hermano. Mire cómo dice esto, hermanos. Moisés, hermano, siendo un hombre de avanzada edad, se cansa. ¿Por qué se cansa? Porque la guerra cansa, hermanos. La batalla cansa. Se cansa de permanecer de pie tantas horas, Moisés. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo sientan sobre una piedra, y pudiéramos decir, hermano, que la piedra era Cristo. Pudiéramos sacar muchas deducciones de esto. Está cansado de luchar. A veces nos cansamos, hermano. Los pastores nos cansamos, los miembros de iglesia se cansan, los servidores se cansan, y a veces es necesario sentarnos. Pero siéntese en Cristo, eche sus cargas sobre Él. Si esto no fuera así, hermano, si no entendemos esto, vamos a terminar renunciando a todo, a la lucha, al cristianismo, a nuestra fidelidad a Dios. Siéntese en el Señor, hermano. No pasa nada, no es malo desistir un poco, hermano, para sentarnos en el Señor. Pero, hermano, es que también sus brazos no son de hierro. Los brazos de Moisés no son, hermano, de hierro. Sus manos empiezan a bajar. Pero mire, aprendamos algo, hermanos, porque aunque los ojos de Moisés pudieran despedir fuego y sus lágrimas corrieran por sus mejillas, sus oraciones suben al cielo como dardos que, hermanos, encontraban su objetivo en Dios. Moisés desfallece, hermano, después de un rato, se cansa. Y entonces, hermano, entra a la acción su hermano Aarón. Él está sosteniendo su mano, dice este versículo, por un momento. También Hur, ¿verdad?, le apoya. Y entonces el anciano Moisés cambia sus manos, porque la batalla dura todo el día. Eso es lo que el pasaje nos enseña. Y bajo el ardiente sol, hermanos,
Es un trabajo muy agotador mantenernos siempre en la misma posición, hermano. A veces usted me podrá ver como ministro, hermano, con mucho ímpetu, con muchas ganas. Pero, hermano, a veces ando con la cobija arrastrando, aunque usted no lo crea. A veces me siento desfallecer, a veces me siento cansado. Y yo sé que a usted le pasa exactamente igual. Porque, hermano, no hay diferencia entre el pastor y el creyente verdadero. Sentémonos en Cristo. La otra, pida ayuda a su hermano. Pida que lo sostengan en oración. Un día estaba yo en una reunión en Batopilas, hermano, en una reunión de pastores. Y entonces el hermano que iba a dirigir el culto, que fue un pastor de aquí de la ciudad, tomó el lugar, el micrófono, y nos dijo a todos los pastores: hermanos, ¿cómo están? Y todos gritamos por ¿cómo se dice? Por inercia: ¡bendecidos! Y entonces el pastor, guiado por el Espíritu, hermano, dijo: hermanos, ¿por qué somos así? El pastor también: ¿por qué somos así? Yo dije: ¿a dónde va este? Dijo: ¿por qué por costumbre decimos siempre bendecidos? ¿Que ninguno de ustedes trae una carga, algún problema, alguna situación difícil? Y un hermano colgó el pico luego dijo: hermano, sí, la verdad es que yo sí. Y entonces, ¿qué tiene de malo, hermanos, que nosotros nos apoyemos unos a otros? Es más, ¿no es bíblico acaso eso? ¿No es bíblico que tomemos las cargas los unos a los otros? No tiene nada de malo, hermano. La lección aquí es esa, precisamente. Esa es la lección. Tenemos que ver con cuánta hombría Moisés, hermano, se esforzó para mantener sus manos firmes, como si hubieran sido esculpidas en piedra, cansado y agotado. Pero aún así, hermanos, a veces las fuerzas no alcanzan. ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos de nuestros amigos. Hermano, la comunidad cristiana. Por eso la Biblia dice, hermano, que entre nosotros a veces hay lazos más fuertes que los que hay en la familia. ¿Sí sabía eso? Lo ha experimentado. Los cristianos, entre nosotros, la iglesia del Señor, hermano, mantiene lazos tan fuertes que a veces se vuelven más fuertes que los familiares, que los consanguíneos. Yo a veces puedo descargar, hermano, mis cargas, hermano, más confiadamente en un hermano, en una hermana, que en mi hermano o mi hermana carnal. Hermano, no se detenga, hable, exponga sus cargas. Hay celo de Dios, hermano, en nuestra vida, y ese celo tiene que ser bien conducido, porque solo entonces podemos ver, hermano, en este caso de Moisés, que las filas de Amalek fueron deshechas. Para poder ver, hermano, Éxodo 17:13 con claridad. Éxodo 17:13 dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Para que esto llegara a suceder, sucedieron, hermano, muchas cosas. Estas cosas que le acabo de mencionar. A un pueblo, hermano, luchando cuerpo a cuerpo, pero a otros tres, a uno orando, intercediendo, y a otros dos, hermano, apoyando esa intercesión. Iglesia, mientras nos mantengamos unidos y luchando, los enemigos huirán. Mientras mantengamos manos alzadas sin desfallecer, y si el cansancio llega, pidamos ayuda y estemos todos prestos, hermanos, para colaborar. Ahora, esto nos enseña que debe haber oración acompañada de esfuerzo, ya lo dije. Los ministros sabemos, o debiéramos saber, que aunque continuemos predicando, no tendremos ningún éxito si no oramos. Eso tiene que estar bien grabado en nuestra mente, porque si no sabemos cómo luchar con Dios de rodillas, hermanos, encontraremos que es muy difícil luchar de pie en el púlpito con los corazones de los hombres. Eso tiene que estar bien grabado en todo predicador. Podemos esforzarnos para hacerlo, pero yo sé que no vamos a tener éxito, hermano.
a menos que apoyemos nuestros esfuerzos en la oración. Y esto es para todos, hermanos, porque siempre es más probable que fallemos en nuestras oraciones que en nuestros esfuerzos. Siempre es más probable. No leemos en ningún momento, o si usted lo ha descubierto por ahí me dice, pero yo no leo en ningún momento que la mano de Josué se haya visto cansada. Muy probablemente se cansaron a luchar, pero la Biblia no lo dice. Pero sí dice que la mano de Moisés estaba cansada de orar, de levantarse, de interceder, de levantar la vara. Y es que entre más espiritual sea la tarea, más propensos estaremos, hermanos, a cansarnos de ella. Por eso le decía ahorita, hermano, no oremos por las naciones como oramos, hermano, por el pan, por el que damos gracias. Oremos lamentándonos, oremos, hermano, dando ayes de lamento y de dolor por lo que está sucediendo. Si nosotros no lo hacemos, hermano, nadie lo hará. Mire, podríamos nosotros pararnos y predicar todo el día, de verdad, hermano, pero no podríamos orar todo el día, se lo puedo asegurar. No podríamos, nos cansamos luego. Podríamos salir a visitar enfermos todo el día, pero no podríamos estar apartados ni la mitad del día en nuestras casas. Pasar una noche con Dios en oración sería mucho más difícil que pasar una noche predicando a los hombres. Fácil, hermano, fácil. Cuidémonos, Iglesia de Cristo, de dejar de orar. Entendamos que si alcanzamos un gran éxito y grande bendición, debemos atribuirlas a las respuestas a las oraciones. Ahorita que la hermana en la oración leíamos de esta mujer, Saraí Hernández, con cáncer y que está recuperada. ¿Por qué será, hermano? Porque la ciencia es, pues si la ciencia es, ¿por qué no tachamos a todos esos? Al otro caso, ¿verdad?, que mencionamos, por el que oramos. Pues hermanos, gracias a Dios, porque Él responde a las oraciones, aún en casos de estos mortales y casi, hermano, dados a desahuciar. Dios obra, hermano. Oremos en particular en altares familiares. No deje de orar en casa, hermano, pero no deje de mencionar, escuche, todos los nombres. Hermano, yo como pastor tengo que hacerlo. Ayúdeme haciendo eso también. Mencione cuando usted ore en casa. Si su mente no le da para más, agarre pluma y papel y anote a todos los miembros de la congregación. No somos muchos, hermano, para que ore por nombre y por necesidad por cada uno de nosotros. Yo lo hago. Y no porque diga, no, pues es mi deber como pastor, tengo que hacerlo, debo de hacerlo. Pero hermano, le comparto la carga y le comparto la bendición, porque esto va a traer victoria sobre nosotros. No deje de mencionar todos los nombres de sus hermanos. Oremos como congregación y en unidad, y así cuando salgamos a enfrentar a nuestros enemigos, aseguraremos la victoria. Las oraciones nos hacen poderosos, hermanos. Las legiones que oran, los ejércitos que oran, son ejércitos que truenan en todas partes. Si se pudiera comparar a un ministro, a un predicador, con un comandante militar, diría yo esto: que cuando vemos que los soldados se levantan para orar, aparte de dar golpes y luchar, el ministro sabe que se dirigen a la victoria. Gracias, hermano Freud, gracias. Perdón, ando todavía ahí medio. Pero ¿sabe qué? Cuando los ejércitos de Dios dejan de orar, el ministro sabe también, hermano, o más bien el ministro empieza a detectar quejas, inconformidades del ejército, en vez de regocijarse anticipadamente en la victoria que juntos podemos lograr. Los hombres podemos enfrentarnos a todo, hermanos, fíjese, pero nada o muy poco a la oración. Somos débiles en esto. Y lo digo tan cierto
porque esto es un fenómeno que se repite una y otra vez en todas las congregaciones cristianas. Poco oramos. Si oráramos como debiéramos, arrancaríamos de tajo, hermanos, las puertas mismas del infierno. Y ay, hermanos, tengo que hacer un ay, que tuviéramos poder en la oración, que tuviéramos poder en la oración. No cesemos, se los ruego, se los suplico, no cesemos de orar. Dejemos de hacer cualquier cosa inclusive, pero no dejemos de orar. Puestos de rodillas, luchemos y ciertamente el Señor nuestro Dios nos bendecirá, como dice el Salmo 67:7. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Señor, bendícenos. Bendícenos, que sea nuestra oración, bendice nuestras vidas y que todos los términos de la tierra te teman. Hermano, mire qué oración tan simple, tan sencilla, pero cuánto abarca. Bendícenos, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, que te teman todos los términos de la tierra. ¿No es una oración precisa para este tiempo, hermano? ¿Cómo necesitamos orar esto? Y tan sencillo que es. Este tipo de guerra, hermanos, es más eficaz que una guerra cuerpo a cuerpo, se lo puedo asegurar. Pues cuando oramos, sostenemos la espada de Dios. Mire, hermano, es muy diferente tirar balas, misiles y cañones, hermanos, físicos, y destruir a tanta gente inocente, que si la iglesia se pone a hacer su trabajo, veremos la espada de Dios trabajar de otra forma. Mire cómo dice Isaías capítulo 31:8. Compare usted las armas que el mundo tiene a las armas de Dios. Dice, entonces, dice Isaías, caerá Asiria por espada que no de varón, no de hombre, dice, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada. ¿De cuál espada? De la espada de Dios, hermanos, y sus jóvenes serán tributarios. Así que, hermanos, aunque la lucha es de ambos lados, esta parte es mucho más efectiva, hermano. Dedíquele tiempo a doblar rodilla, a buscar a Dios, hermano, porque todavía yo no conozco a un hombre que haya convencido a otro de sus pecados, y sin embargo Dios, hermanos, lo hace siempre sin dificultad. El miércoles, creo, platicaba yo con la hermana Erika y con Rafa y decía, no es trabajo de hombre salvar las almas. Hermano, si nosotros pudiéramos, hermano, convencer a nuestros hijos no cristianos de que se convirtieran al Señor, pues qué maravilla, pero no le corresponde a los hombres. Entonces, si es trabajo de Dios, vayamos a Dios clamando. Mire cómo dice Isaías también, capítulo 30, verso 15 y 16. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza, dice, será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos. Por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Hermano, esto denota que a veces nosotros no queremos tomar las formas de Dios. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y vamos a salir perdiendo. Quiere arreglarle la vida a su hijo, a su hija, a su esposo, a su padre, a su madre, que no entiende. Hermano, vaya con Dios, Dios los va a hacer entender. Tome la espada, tome las armas de Dios. Queremos, hermano, que nuestra colonia, que nuestro vecino se convierta. Hermano, no hay otra arma más poderosa que la oración. Interceda, pida, clame al Señor. Isaías 30:18 dice: por tanto, Jehová esperará, dice, para tener piedad de vosotros hasta que entiendas. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, hermanos. Bienaventurados todos los que confían en Él. 19. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo se apiada Dios de nosotros? Al oír la voz de tu clamor, te responderá.
Hermanos, esta es la táctica de guerra que nunca falla, iglesia. La oración es un arma poderosa. Esto nunca falla. Esto nunca falla. Dios tiene misericordia y se apiada de nosotros cuando oye nuestro clamor. Entonces responde. A veces tenemos, hermano, una falsa confianza, una falsa fe, una falsa esperanza. Sí, conocemos la Escritura, pero hermano, muchas veces no deseamos de verdad las promesas de Dios. No deseamos, hermano, fervorosamente que Dios cumpla su palabra en nosotros. Pero voy a parar aquí para pasar al último punto, hermano, que es breve. En tercer lugar, voy a concluir solamente con unas cuantas observaciones para animarnos a la guerra. Hermanos, recordemos como hijos de Dios que hay muchas cosas que hacen los valientes para combatir por Dios y por su verdad. Y lo primero que voy a traer a su memoria es el hecho de que esta guerra en la que estamos involucrados, hermanos, es una guerra hereditaria. Esta es una guerra heredada, hermanos. No es una que nosotros comenzamos. No se nos ocurrió a nosotros, no se le ocurrió al pastor, no se le ocurrió a algún miembro de la iglesia, sino es una guerra que hemos heredado desde el momento en que la sangre de Abel clamó por venganza, hermano. Cada cristiano que ha muerto ha pasado la bandera ensangrentada al siguiente cristiano, y este a su vez se la ha pasado a otro. Cada fiel creyente que ha sido amarrado a la hoguera para ser quemado, él ha encendido una vela y se la ha entregado a otro diciéndole: cuida que no se apague, cuida que no se apague. Y ahora también se nos ha transferido a nosotros la vieja espada para que gritemos como Gedeón: por la espada de Jehová y de Gedeón. Según Jueces capítulo 7 versículo 20, nosotros ¿qué tenemos que gritar? ¿Por la espada de Gedeón? No, por la espada de Jehová y de la iglesia de Cristo. Hermanos, tenemos que hacerlo, tenemos que ocupar nuestro lugar. Recordemos que ¿qué brazos han cargado la eficaz espada de la palabra de Dios? Recordemos cuán frecuente ha penetrado esta bendita espada hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas y los tuétanos. Lo hizo con usted, lo hizo con muchos más. Recordemos eso. Así que deshonraremos ahora nosotros, hermano, a esa vieja espada. Mire, aparte de la lucha heredada, la luz transmitida y de la vieja espada, aquí está la grandiosa bandera de Cristo. La grandiosa bandera de Cristo ha ondeado, hermanos, en muchos aires, antes incluso de que nuestra bandera de nuestra nación hubiera sido confeccionada. Antes que cualquier nación ondeara su bandera, se había levantado la bandera de Cristo, hermanos, en alto. Y yo le digo, ¿la mancharemos nosotros siendo cristianos secretos, no conocidos por nadie? ¿Bajaremos el asta? No, hermanos, Dios nos libre. Fracasaremos incluso, hermanos, al no entregar esta bandera a nuestros hijos como una bandera inmaculada. Hermanos, creamos que ya es tiempo que digamos a nuestros hijos: hijitos, prosigan, les dejamos la herencia de guerra, sí, prosigan y venzan. Pero hermanos, si nosotros no estamos luchando, si nosotros no levantamos la bandera de Cristo, ¿cómo lo vamos a hacer? Seamos sinceros, veamos a ver si podemos entregarle a nuestros hijos y nietos esto. Hijos, lo que hemos hecho nosotros, ustedes lo harán otra vez. Sostengan la lucha hasta el final de los tiempos. ¿Podremos hacerlo, hermano? Hermanos, debemos amar la palabra de Dios. Debemos amar la Biblia, no solo porque vino de Dios. Escuche,
Debemos amar la santa palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, no solo porque vino de Dios, sino porque es una Biblia, es una palabra que ha sido bautizada con sangre, hermanos. Esta permanece hasta hoy porque muestra la sangre de Cristo primeramente, pero además debemos amar la palabra porque lleva la sangre también de los apóstoles. Debemos amarla porque está teñida por la sangre de los mártires, de los confesores y defensores del pasado. Amemos la verdad porque en ella está la sangre de hombres y mujeres que fueron martirizados porque amaron la verdad. Hermanos, ¿acaso no defenderemos el estandarte de la verdad después de que tan ilustre linaje de guerreros lo ha sostenido en sus manos? Seremos esta generación, hermano, que baje sus manos, que baje el estandarte, que enfunde la espada, que apague la vela. Hermano, seremos nosotros. Dios nos libre, hermano. Quisiera poder dirigirme, hermanos, a ustedes como quisiera, pero mi voz ya no me ayuda y me falla. Por tanto, no puedo exhortarlos, hermano, más, exceptuando una consideración, que es la perspectiva de la victoria final. Es cierto, hermanos, de que antes de que pase mucho tiempo, triunfaremos, hermano. Yo sé que estas cosas que hoy suceden, hermano, a muchos amedrentan y los hace temblar. Pero a mí lo único que me indica, hermano, es que la victoria está muy cerca, más cerca todavía de nosotros. Por tanto, no renunciemos a la lucha, hermano, hoy menos que nunca, no renunciemos. Mire, yo no tengo nada en contra de la profecía bíblica cuando hablo de los falsos profetas. Yo no tengo nada en contra de la profecía bíblica, ni tampoco algo en contra del ministerio profético, es bíblico. Pablo a los Efesios dice: y él mismo, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si yo negara, hermano, el ministerio profético, tendría que negar el ministerio pastoral también, o el ministerio de maestro. Pero, hermano, en lo que yo me fijo es en esto. Dice el versículo 12: estos se levantaron a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Se levantaron, o Dios los da para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí va unido nuestro texto lema. Y también, hermano, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ya lo vio. Tan creo esto, que este es el contexto de nuestro texto lema. Y si yo viera que en el ejercicio, hermanos, en el ejercicio de este ministerio moderno de muchos supuestos profetas, se cumpliera el objetivo de la perfección de los santos, de la edificación del cuerpo de Cristo, de la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, del varón perfecto, de la medida de la estatura y de la plenitud, hermano, yo no haría constantes señalamientos. Es más, pediría a Dios que enviara a miles y miles de estos hombres para que reúnan multitudes y escuchen su verdad y el pueblo de Cristo siga siendo edificado. Pero yo no veo esto, hermano, en estos ministerios supuestos. Yo veo, hermano, la ambición, la mentira, la falsedad, las falsas profecías, el engaño. Y por eso lo señalo continuamente. Así que, hermanos, oremos para que llegue el día. Oremos para que llegue el día en que cada iglesia sostenga más que una bandera denominacional y seamos conocidos todos por sostener la bandera de la verdad, de la sana doctrina y el nombre de nuestro capitán muy en alto, Cristo Jesús. Hebreos 10:21 dice: y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Teniendo un gran sumo sacerdote, hermanos, tenemos un gran sumo sacerdote. Dice el versículo 22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y dice el 23: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24:
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Otra vez, ¿qué estamos viendo, hermanos, en estos días? Usted o habrá gente que diga, esto ha sucedido siempre. Ok, si lo quiere ver así, está bien. Yo puedo ver, hermano, que mi día se acerca. ¿Cuál día? El día de la victoria, hermano. De la victoria completa y total para la iglesia. El día en que hemos de descargar, hermano, ya todas nuestras luchas, nuestras penas, nuestros dolores aquí abajo, para encontrar, hermano, una estimulante bendición eterna en los cielos con el Señor. Pienso que en verdad, hermanos, las iglesias, aún con todas nuestras deficiencias, la victoria es todavía segura si la buscamos y la deseamos. Dios ha conseguido la victoria. Vivimos contemplándola, hermanos. Cristo ha triunfado. Es su triunfo, nuestro triunfo. Mire, Satanás podrá soñar que él triunfará, pero no lo hará, hermano. Por tanto, debemos siempre marchar en esta vida, siempre, hermano, siempre a la victoria. Que la corona que está delante de nosotros nos anime para el combate hasta obtener la victoria. Así que, hermanos, adelante. Dios es por nosotros. Recordemos al grandioso intercesor. ¿Moisés? No, hermanos, a Cristo. Cristo está en la cumbre del collado celestial, y mientras nosotros nos encontramos aquí en el valle, Él intercede. Y porque Él intercede, nosotros prevaleceremos, obtendremos la victoria en el nombre de Cristo. Conclusión, no puedo extenderme más, debo concluir, hermanos, repitiendo solamente este pasaje de la Escritura, también del libro de Éxodo, capítulo 14, en otra circunstancia anterior a la que Moisés ahora vivía. Éxodo 14, 13 al 15, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. ¿La ve? Esté firme, vean la salvación que Dios va a hacer, hermano. Dice, porque los egipcios, en esta ocasión eran los egipcios, que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hay que marchar, hay que orar, hay que confiar, hay que ver la victoria. Que Dios nos conceda, hermanos, ocupar cada uno de nosotros nuestro puesto, nuestro lugar en esta batalla. Querámoslo o no, hermanos, estamos involucrados en una gran guerra. Si usted dice, no, yo no me meto, va a estar involucrado. Y va a estar involucrado, hermano, no de una forma espiritual. Va a estar involucrado, hermano, en lo físico, por no, hermano, tomar las armas de Dios. No nos acobardemos, hermano. Póngase de pie, vamos a orar. Hable con el Señor, hermano, en esta hora. Hable con Él. Presente, hermano, lo que usted tiene delante de Dios a Él y pídale gracia al Señor para saber cómo usar esos dones, esos talentos, esa gracia derramada sobre usted. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor. Te agradecemos tu bondad, tu infinita misericordia. Señor, gracias porque podemos tener paz en nuestros corazones, en nuestras familias. Pero no podemos decir esto, Señor, de nuestros alrededores. No podemos decir, Señor, esto aún, Señor, entre nuestros familiares. No hay paz en ellos. No hay paz con ellos, porque no te conocen. Porque, Señor, están en pleito, Señor, contigo. No hay paz con nuestros vecinos, Señor, porque no te conocen también. No hay paz, Señor, entre las sectas, Señor, que blasfeman tu nombre. No hay paz, Señor, en nuestro México,
Señor, donde diariamente se derrama la sangre. Señor, no hay paz en el mundo, Señor, lo vemos ahora, levantándose nación contra nación. No hay paz, Señor. Pero nosotros, Dios, podemos ver, Señor, podemos saber, Señor, que tenemos armas para combatir. Señor, sabemos que en Cristo, Señor, nosotros podemos ver la victoria acercarse, Señor, pero mientras esta llega, sabemos, Señor, que tenemos que tomar las armas de la luz, como dice tu palabra también. Señor, que la espada del Espíritu, que es tu bendita palabra y que fue entregada a nosotros, una palabra bautizada en sangre, como lo mencionaba, una palabra, Señor, por la que muchos dieron la vida. Nosotros también, Señor, la heredamos y la usamos, Señor, no importando, Señor, hasta combatir, Señor, por el pecado hasta la sangre, como dice tu palabra también. Señor, se nos ha entregado la llama de la verdad y no queremos que se apague, Señor, en nuestras manos. Se nos ha entregado el estandarte, Señor, el estandarte de Cristo, de la cruz, Señor, y no queremos, Señor, bajar, Señor, esta bandera hasta obtener la victoria. Señor, ayúdanos a hacer, Señor, el trabajo importantísimo, Señor, que solo tu iglesia, que solo los redimidos, los hijos tuyos pueden hacer. Señor, en medio de una gran batalla, Señor, hay grandes, Señor, intercesores y hay grandes guerreros también. Levántanos, Señor, como un ejército, Señor, de oración, como un ejército que asesta golpes contundentes y oraciones contundentes también. Y Dios, estamos en tus manos. Que ninguno de los que aquí estamos, Señor, pueda sentirse, Señor, inútil ni desfavorecido, sino lleno de fe, de gracia y de poder por medio de Cristo. Que así sea, Señor, en todos y en cada uno de los otros. Gracias, Dios. Gracias, Dios mío. Amén. Amén.